En este episodio, conocerás a los visitantes de la noche. Pesadillas que te dejan marcas reales. Parálisis del sueño, que no es solo biología. Y voces que imitan a los vivos. Seres que se ocultan en los sueños y en la oscuridad, y que no solo anuncian la muerte, sino que la traen. Comencemos. Nunca pensé que algo tan simple como apagar la luz podría convertirse en un acto de valentía. Me llamo Daniel Restrepo, tengo 33 años y trabajo como ilustrador editorial desde mi apartamento en un viejo edificio de Chapinero. Mis días transcurren entre cafés tibios, reuniones por videollamadas y madrugar ajustando detalles en portadas que nadie recordará. Me acostumbré al silencio y a la quietud, a los reflejos de las pantallas iluminando la noche. Siempre pensé que vivir solo me ofrecería paz, hasta que entendí que la oscuridad no siempre es neutral. A veces guarda cosas que preferimos no ver. Todo comenzó hace unos meses. Durante una madrugada cualquiera, me había quedado dormido sobre el sofá. Mi computadora aún zumbaba sobre la mesa de centro. Me despertó la sensación de no poderme mover. No era nueva. Desde niño sufría parálisis del sueño ocasionalmente. Así que traté de calmarme, esperar a que pasara. Pero esta vez algo fue diferente. En la esquina opuesta del salón, justo donde la sombra de la lámpara se mezclaba con la penumbra de la cocina, vi algo. Una figura alta, inmóvil, de contornos afilados y de presencia imposible de ignorar. No tenía rostro ni textura, como si hubiera sido esculpido por el vacío absoluto. Su silueta parecía absorber la luz del entorno. No hizo nada, solo se quedó ahí observándome. Me quedé atrapado en mi cuerpo, con los ojos abiertos y la respiración agitada. No sabía si era un sueño dentro de otro sueño. Solo sentí un terror seco y luego nada. Al parpadear, todo había desaparecido. Me levanté más confundido que asustado, achacando la visión al agotamiento. Las entregas se habían acumulado, dormía mal, comía a deshoras. Todo tenía sentido, pero la sensación de haber sido visto realmente por algo que no debía estar allí no desapareció. En los días siguientes, la sombra no se mostró de nuevo, al menos no de forma directa. Comenzó a dejarse verse de reojo. Caminaba hacia el baño y por una fracción de segundo juraba ver una figura pasar por el corredor. Estaba preparando café y algo parecía detenerse justo al borde de mi campo visual. Nunca lo bastante claro, pero siempre lo bastante presente, como si me estuviera midiendo. Cada aparición me dejaba un poco más paranoico. Cerraba cortinas que nunca antes había cerrado, dejaba luces encendidas y me repetía a mí mismo que todo era parte del estrés. Pero cada noche el ambiente en el apartamento se volvía más denso, más lleno, como si el espacio compartiera un silencio con otra entidad. Una noche, mientras exportaba unos archivos para una editorial en Medellín, escuché el sonido de una puerta del cuarto abriéndose lentamente. No había viento, no había niños en el edificio, y yo no me había movido de la silla. Volteé con el corazón golpeándome al cuello, y ahí estaba otra vez, más cerca, frente al marco de la puerta, tan claramente delineado que pensé que era un hombre real. Pero algo en su forma, esa quietud cargada de intención, me dijo que no era humano,
o no del todo. Empecé a tener miedo de dormir y cuando finalmente lo hacía, me enfrentaba al infierno. Parálisis del sueño una y otra vez, y cada una la sombra se acercaba más. No era solo una figura estática, se movía, se deslizaba con una lentitud demoníaca, como si saboreara cada centímetro que recortaba entre nosotros. Una noche se detuvo al pie de mi cama, otra apareció justo al lado del sofá, sus brazos largos colgando como ramas, y en la última se inclinó sobre mí. Pude sentir su aliento inexistente, un frío que no venía del aire acondicionado, sino de otro lugar. Era como si su presencia me arrancara partes invisibles, no solo el sueño o la calma, sino la propia noción de seguridad. Me di cuenta de algo peor que verlo. Era sentir la sensación de que me estaba buscando, que hay una voluntad detrás de esa forma. Hace una semana hablé con Julián, un colega con el que suelo compartir proyectos. Me recomendó dejar la cafeína, hacer yoga. Me reí para disimular, pero algo dentro de mí sabía que esto era más que ansiedad. Anoche fue lo peor. Volví a caer en la parálisis, pero esta vez ya no pude luchar. Ya no fue solo la presencia. La sombra subió sobre mí, como si se deslizara por mi pecho, y entonces escuché algo, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, una especie de murmullo, como palabras sin idioma. Fue la primera vez que lloré del miedo, no por la sombra, sino porque una parte de mí quería entenderla. Ahora paso todo el día con las persianas abiertas, como si la luz pudiera protegerme. Pero al caer la noche, la energía cambia. El departamento se vuelve más estrecho y más pesado. Y yo sé que no estoy solo. Nunca lo estuve. Se conocen como hombres sombra, según algunas búsquedas que hice. Dicen que son entidades interdimensionales, parásitos energéticos o proyecciones de un trauma olvidado. Nadie sabe con certeza qué son, pero yo sí. Su mayor triunfo no es que lo veas, es que sepas que están ahí y no puedes hacer nada para evitarlo. Incluso ahora, mientras escuchas mi voz o lees este texto, si miras hacia una esquina lo suficientemente oscura, tal vez ellos también te estén mirando. Brisas Salinas siempre fue un lugar detenido en el tiempo, un pueblo costero envuelto en la bruma, con casas de maderas pintadas con tonos pasteles, que se despintaban cada vez que el mar se enfurecía. Las calles olían a sal, a sargozo seco y a café recién colado. Las ventanas se abrían al mar y la vida giraba al ritmo de las mareas y los cuentos de los abuelos. Allí vivía Elena Calderón, una joven pescadora de 28 años, curtida por el viento y el sol. Elena era huérfana desde niña. Fue criada por su tío Mateo, un hombre ancho como un roble, y con una risa que podía calmar tormentas. Juntos compartían la rutina de salir al mar al amanecer, recoger las redes y regresar cuando el sol comenzaba a rendirse. Elena no creía en maldiciones, ni en santos, ni en apariciones. Los muertos no vuelven, y si lo hacen es porque nunca se fueron del todo, solía decir con una medio sonrisa. Pero una noche, algo comenzó a cambiar. Fue una madrugada sin luna. El pueblo dormía bajo un cielo sin estrellas, cuando un grito rompió la calma. No era un alarido humano, era un lamento profundo
lleno de un dolor que no tenía forma ni consuelo, un sonido tan antiguo que parecía haber nacido con el mar. Se coló entre los tejados, atravesó las puertas cerradas y se incrustó como un espino en el pecho de quienes lo escucharon. Los ancianos del pueblo cruzaron miradas de miedo. Algunos lloraron en silencio. La Banshee susurraron, un espíritu ancestral que anuncia la muerte con su canto de desesperación. Elena lo escuchó desde su cama, entreabriendo los ojos sin entender lo que oía. Fue como si su cuerpo reconociera un peligro que su mente aún no aceptaba. La piel se le erizó como si lo hubieran tocado con el hielo. No era el viento, era un animal. Era algo que lloraba porque le quitaron algo o a alguien. A la mañana siguiente, Mateo no estaba. Su hamaca estaba vacía, su taza de café sin tocar. El bote seguía amarrado, las redes secas y el motor frío. No hubo pelea, no hubo señal de que hubiera salido, simplemente desapareció. Elena buscó por todo el pueblo, por las rocas, por la playa, por los manglares. Nadie lo había visto, nadie lo había oído, solo el mar y ese grito. Durante el velorio simbólico que hicieron, nadie se atrevió a hablar sobre aquella voz. Las miradas decían todo. Todos sabían que el grito no era una coincidencia. Y por primera vez Elena no tuvo respuestas ni burlas, solo un miedo mudo que se le instaló en el pecho como una piedra fría. Las noches siguientes, el lamento volvió, al principio lejano, como si viniera desde el fondo del océano, luego más claro, más desesperado, como si buscara a alguien, como si llamara a alguien. Las casas se cerraban antes del atardecer, las velas se encendían y los rezos volvían a oírse como en los tiempos antiguos. Los pescadores se negaban a zarpar, el pueblo entero se paralizó por el miedo a ese sonido, invisible pero real. Pero a Elena no la paralizaba el lamento, la devoraba. Se sentaba sola en el muelle, sin encender luces, escuchando todo con los ojos cerrados, y empezó a notar un patrón. Cada vez que el lamento era más largo, alguien desaparecía o moría. Una anciana con demencia que vivía sola, un niño que se ahogó jugando en la orilla, y un joven que se colgó en su habitación sin explicación. Era como una cadena invisible, y cada grito era un eslabón que arrastraba a otra alma al abismo. Una noche, Elena sintió que ya no podía más. Salió al muelle con una lámpara y una grabadora. Quería atraparlo, quería entenderlo. El viento soplaba con rabia, pero ella se mantuvo firme, y entonces lo oyó de nuevo. Pero esta vez no vino del mar, vino desde dentro del pueblo, desde la calle que lleva al cementerio. Elena corrió con todas sus fuerzas. La lámpara le temblaba en su mano, y al llegar al sendero de tierra, lo vio. Era una figura envuelta en gasas negras, flotando apenas sobre el suelo. No tenía rostro, solo una boca abierta, un agujero de sombras por donde emergía un lamento que no tenía fin. El grito la alcanzó, pero no la tocó ni la hirió, pero le mostró algo, una imagen, la de Mateo, de pie en la costa, mirándola con tristeza, como si él también supiera que ya no pertenecía a este mundo, como si la Banshee no lo hubiera arrebatado, sino liberado de algo más oscuro. Desde entonces, Elena vive con un reloj mental. Sabe que cada lamento trae una pérdida, y lo peor no es que no pueda detenerlo, lo peor es que ha empezado a entenderlo, a sentirlo, y a veces
En sus pesadillas es ella quien grita, y cuando despierta, sus vecinos la miran con recelo. Brisas Salinas ya no es un pueblo tranquilo, es un lugar donde la muerte canta y todos escuchan sin saber si serán los próximos, porque el grito de la Banshee no solo anuncia el fin, sino que también lo llama. Todo comenzó con una llamada que nunca debí contestar. Mi nombre es Iván Luque, operador nocturno del Servicio de Emergencia Regional en el Condado de San Felipe, una extensión árida y olvidada al norte del país, donde las carreteras se pierden entre rocas y el silencio pesa más que el calor. Trabajo solo. Mi turno cubre desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. En el centro de comunicaciones, solo el silbido constante de los ventiladores me hace compañía, y la radio emite estática suave como un susurro apagado. La mayoría de las llamadas son accidentes menores, alertas de coyotes o algún turista perdido. Pero hace 5 noches sonó la línea directa, y lo que escuché al otro lado no encajaba con nada que me hubiera enfrentado antes. «Hola, ¿hay alguien ahí?», dijo una voz masculina jadeando y temblorosa. «Estoy perdido. Hay algo en el desierto. No sé qué es». Mi instinto se activó de inmediato. Empecé el protocolo: identificación, ubicación, síntomas, pero la llamada no se conectaba con el GPS, solo ruido blanco. Pregunté por su nombre. «Me llamo», y de pronto hubo un silencio. Solo se escuchó Iván, a lo cual me quedé un poco asombrado. Ese era mi nombre. Pensé que había oído mal. «Dices que te llamas Iván, ¿puedes repetirlo?». La voz dudó un poco y luego soltó una carcajada extraña, como si algo se quebrara por dentro, y un segundo después cambió. «Aquí Central, Iván, ¿me copias?», dijo una voz perfecta. Era la de Carlos, mi compañero de la tarde. «Aquí Unidad Móvil 2, confirmando». Era Ana, mi supervisora de turno, pero ambos estaban fuera de turno. Nadie más debía estar en esa frecuencia. Me aparté del auricular como si quemara. Había trabajado lo suficiente para reconocer voces, incluso por teléfono, y esas voces eran idénticas. Pero no eran solo la forma, era la intención. Sonaban vacías, como ecos de algo que no entendía lo que decía, solo que tenía que decirlo. «¿Dónde estás?», pregunté temblando. La voz regresó, la misma del inicio. «No lo sé, no hay nada, pero me está imitando». El mensaje se interrumpió con un zumbido distorsionado. Luego algo más, una respiración larga y pesada, como si algo grande estuviera al otro lado del cable. Intenté rastrear la señal, pero era imposible. Venía de todas partes y de ninguna. Se repetía en distintas frecuencias, cambiaba, imitaba a otros operadores, mezclaba nombres de colegas que habían renunciado o muerto hace años, incluso una voz idéntica a la de mi madre diciendo: «Iván, ven, estoy esperándote». Apaga la consola por completo. Cuando escuché eso, apagué la consola por completo. Durante el día siguiente intenté racionalizarlo. Podía haber sido una interferencia, un bromista con acceso a grabaciones, incluso un esquizofrénico con una buena memoria. Pero en el fondo sabía que no. Lo que fuera que llamó, no estaba improvisando, estaba practicando, estaba aprendiendo. La noche siguiente volvió a sonar la línea. Contesté con las manos sudorosas. «Emergencia, ¿cuál es su situación?». «Iván, soy yo otra vez», dijo la misma voz quebrada. «Ahora estoy más cerca. Veo luces a lo lejos, pero no son humanas,
no tienes ojos, solo boca. Colgué, pero la voz continuó, esta vez saliendo de la radio de la frecuencia policial, luego desde el altavoz auxiliar del sistema de incendios. Estaba en todas partes, y lo más aterrador fue escuchar mi propia voz saliendo de un canal. Hola, soy Iván, estoy atrapado, no sé si aún soy yo. Ese fue el momento en que empecé a dudar, no de la llamada, sino de mí. ¿Y si esto era un juego mental? ¿Y si eso que me imitaba ya me había reemplazado y yo aún no lo sabía? Comencé a revisar los registros de audio, y cada noche que había trabajado en las últimas semanas tenía fragmentos de mi voz, registrando llamadas que no recordaba. En unas de ellas yo pedí ayuda, en otra yo lloraba, en otra reía con una voz hueca. No podía confiar en lo que oía ni en lo que era. Intenté grabarlo, pero los archivos siempre se corrompían. Mandé mensajes a colegas fingiendo que todo estaba bien, pero cada vez que tomaba el teléfono había un eco, como si alguien más estuviera usando mi voz. Ahora, cada noche la línea suena a la misma hora, 2:17 de la madrugada. Siempre con una nueva imitación. Una vez fue un niño, otra vez una anciana, y algunas veces son voces mezcladas, como si algo estuviera cosiendo pedazos de un recuerdo. Sé lo que están pensando, que esto es una locura, pero escúchenme, no es una entidad cualquiera, es una Skinwalker, algo ancestral, algo que vive en el borde del humano, una cosa que no tiene rostro propio, así que lo roba, comenzando por la voz, luego la memoria, luego el cuerpo y por último la conciencia. Esta puede ser mi última noche aquí. Si algo me reemplaza, si algún día contestan una llamada de Iván Luque y sienten que hay algo ligeramente fuera de lugar, por favor, no le crean. Cierra los ojos si te atreves, pero recuerda, no todos los sueños son tuyos y no todas las voces que te llaman en la oscuridad quieren ayudarte. Porque hay cosas que solo aparecen cuando estás más débil, y lo más aterrador es que algunas ya están dentro de ti. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta entonces.